Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su espacio de entrevista Los Cuatro Gatos, donde podemos conversar de diferentes temas. ¿Qué nos convoca el día de hoy? Bueno, la lectura acerca de Trasímaco y el derecho del más fuerte. Este abordaje lo vamos a hacer desde la perspectiva y el contexto que nos ha afectado en los últimos 2 años, que es el contexto COVID, que no es ajeno a ninguno de nosotras ni nosotros, sino además específicamente del tema vacunas aquí en Costa Rica. Pero ¿quién fue este filósofo? Este filósofo que conocemos y ha influido de manera muy fuerte en todo lo que es la teoría ética y política y contemporánea. Es así como Platón en la República abordó a través de un diálogo la dicotomía, la diferencia desde el materialismo y el existencialismo de cómo se ostenta el poder. Para eso, esta noche contamos con 3 especialistas. Y quiero presentarles primero al señor Alejandro Jobs. Alejandro, que nos acompaña, es un científico investigador que trabaja en uno de los laboratorios más importantes de la región. Tiene que ver con todo el tema de medicamentos y ha ayudado al gobierno costarricense en todo lo que es la política pública de medicamentos. Por otra parte, nos acompaña la señora Carol Curie. Carol, que es académica e investigadora, trabaja el abordaje y la apropiación del poder desde las colectividades. Y finalmente, la microempresaria en el sector deportivo y artístico, la señora Ana Rojas Nadal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera abrir el espacio de conversación en el cual ustedes nos acompañan con lo siguiente. Sobre la justicia, sobre lo que nos planteó Trasímaco de Calcedonia. ¿Es la justicia y lo justo en realidad un bien ajeno? ¿Qué sucede en este contexto actual? ¿Qué se busca? ¿Hay ventajas? ¿Estamos siendo afectados? ¿Es la ciencia? ¿Es quien ostenta el poder solamente el Estado costarricense? ¿Qué nos quiere decir al respecto, don Alejandro? Así como Lord Acton dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, el poder también es indispensable para la vida en sociedad y ayuda a entender procesos macropolíticos globales, permite entrar al plano de la búsqueda de los consensos y la comunicación en realidades cada vez más complejas, múltiples y plurales. Y es aquí donde usamos el poder de la ciencia para ponernos de acuerdo, para establecer reglas y lineamientos institucionales que nos han permitido al día de hoy utilizar las vacunas y salir de esta pandemia. Entonces, don Alejandro, usted lo que nos está diciendo es que este poder que ha ejercido el actual gobierno respecto a las restricciones de movilidad, respecto a la apertura de las empresas, ¿está justificado? Así Eso es lo que nos está diciendo. Pero ¿usted qué opina, doña Carol, al respecto? Bueno, es que don Alejandro nos está hablando de bienestar y del bienestar de las sociedades, pero nos está invisibilizando a las personas que no están entrando dentro de este juego de poder. Y en ese sentido es en que Trasímaco nos habla de que las leyes y la justicia o lo que es justo o lo que se considera correcto está siendo dictado por quienes detentan en este momento el poder. Y don Alejandro nos lo está confirmando con el discurso que acaba de darnos. Entonces, vienen los que detentan el poder, determinan cuáles son los reglamentos para la implementación de las vacunas, me obligan a mí como ciudadana a vacunarme 1, 2, 3 veces, 4, no sé cuántas vayan a hacer porque nos cambian constantemente las reglas del juego y no se están considerando. Ahora hay otro montón de cosas más, por ejemplo, lo que pasa con Costa Rica en el contexto internacional, el tiempo en el que nos llegan las vacunas, cómo se establecen las negociaciones, cuál es el marco en el que se está haciendo esto en el ámbito internacional y cuáles son los juegos o los roles de poder que están ejerciendo los diferentes estados a nivel político, económico, hasta cultural, dentro de este acceso al bienestar del que don Alejandro nos estaba hablando hace un momento. Entonces, doña Carol, ¿usted piensa que hay una exclusión? Es Sí. decir, está hablando de que hay un grupo que es el que está tomando todas las decisiones. Sí. Básicamente. Y usted como parte de esa colectividad piensa que hay una afectación de la colectividad desde su punto de vista de análisis sociológico. Pero ¿será cierto? Es decir,
Ustedes como empresarios, no sé, doña Ana, ¿ustedes se sienten afectados en el sector de ejercicios, deportes y recreativo? Es muy interesante lo que comenta don Alejandro, ya que el poder es muy relativo. Se basan, por ejemplo, en la ciencia para establecer algunas determinadas políticas y obvian o omiten la ciencia para algunas otras cosas dependiendo del ámbito en el que les convenga. Por ejemplo, en mi ámbito, que yo soy una microempresaria con una pyme del ejercicio que apenas está empezando a rendir frutos, con la llegada de la pandemia al Estado, el Estado no ha tenido problemas para, por ejemplo, cerrarnos, a pesar de que hace más de 3 años el mismo gobierno estableció los centros de entrenamiento como una actividad esencial y a la hora de inhabilitar gimnasios o lugares de entrenamiento son de los primeros que se cerraron. Entonces, la ciencia establece que tenemos que obedecer a todos los estudios de las vacunas, por ejemplo, pero ¿qué pasa con la ciencia que establece que el beneficio del ejercicio es primordial para lo que es la prevención de enfermedades no transmisibles, como es la hipertensión, como es la diabetes, que son de las primeras causas de muerte en nuestro país? Así es, Ana. Claramente vemos donde llegamos a la conclusión de que la prioridad es la salud. La prioridad es no morirnos en esta pandemia. La prioridad es tomar decisiones basadas en evidencia, que fortalezcan las normas internacionales, que incorporen estándares internacionales definidos en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, de no volver a pasar por esta pandemia y poder salir vivos, que hagan posible la protección de los débiles y la contención de los fuertes. Don Alejandro, pero disculpe, está bien, la población no se va a morir de COVID, pero se va a morir de hambre. Si nos siguen cerrando todos los establecimientos, ¿cómo vamos a generar ingresos? Si la pandemia nos establece o nos dice que tenemos que hacer una disminución en la planilla porque no nos alcanza la plata para pagarle a los colaboradores, entonces está bien, no tenemos COVID, pero no tenemos el arroz y los frijoles que ingresar a nuestra familia. Y ahí entra en juego un poco lo que les estaba comentando hace un momento, dónde queda el pensar, el sentir de las personas, la manera en la que están viviendo sus procesos, cómo se está considerando dentro de este proceso de toma de decisiones, no solo la individualidad y la colectividad de las personas, cómo han sido, si bien importantes los procesos de concientización, pero también cómo limita eso las personas que se están oponiendo a estos procesos, o escuchar un poco cuál es el sentir de estas personas para poder incorporar dentro de las acciones otras líneas que no respondan solamente a un lineamiento fijo y estático que está establecido por el grupo que está en este momento en el poder y las decisiones Doña Carol, perdón que me por el Estado. interrumpa. Entonces usted lo que está planteando es que hay un abuso de poder por parte de un sector nuevamente. ¿Es así o estoy comprendiendo inadecuadamente? Es que existe el abuso de poder cuando nosotros tomamos las decisiones de manera lineal. Y entonces ese grupo, el que tiene la capacidad, la posibilidad de tomar decisiones, limita a todos los demás individuos dentro del ámbito social a seguir sus reglamentos y les establece una serie de penalidades y de restricciones si no se apegan a lo que ellos están estableciendo como el lineamiento principal. Y esto afecta no solamente a personas como doña Ana María, que nos viene a hablar aquí, sino a personas que tienen, que piensan, que creen, que sienten de una manera distinta o que deberían ser escuchados dentro de sus consideraciones para lograr este bienestar general del que nos hablaba don Alejandro al principio. ¿Hasta qué Entonces, punto? don Alejandro, disculpe, doña Ana María, don Alejandro, entonces usted piensa que esto que están planteando las dos de las panelistas en esta noche del día de hoy va a continuar, es lo adecuado. ¿Qué va a pasar con todo este tema de las vacunas? Es decir, escuchamos que es una vez la vacunación, luego que se amplía a 2, luego que se refuerza con 3, hasta hay memes en la calle donde dicen tatuarse el brazo con las vacunas. Es decir, esa es la política del Estado que queremos. ¿Qué está pasando con este sector privado? ¿Qué está pasando con el 500,000 de desempleados que hubo hace un año y que no ha estado renovándose, no se están abriendo los espacios? ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, vuelvo a repetir lo que ya mencioné de tomar decisiones basados en evidencia y basados en ciencia. Todos los mecanismos que se han detonado han surgido de método científico. ¿Qué me está diciendo entonces que el conocimiento y la ciencia, don Alejandro, es la única razón y es el único que tiene el derecho a la toma de decisiones? Porque ahí está afirmando el poder del conocimiento apegado a la ciencia y diciéndome que yo no puedo pensar ni sentir, sino solamente apegarme y responder a lo que la ciencia me dice.
Lo que estoy diciendo es que tiene que ser un trabajo en conjunto. El sector ¿Hasta qué salud, punto, don Alejandro, gobierno, eso no violenta mi propio derecho de decisión? ¿Hasta qué punto que me impongan a mí colocarme una vacuna en la que tal vez no estoy de acuerdo por ciertas razones, no me violenta mis derechos humanos? Es que sí se violentan los derechos humanos cuando sus decisiones afectan la salud de sus semejantes. Tenemos que sentarnos y trabajar en equipo y en conjunto para proporcionar ayuda técnica y económica, ¿por qué no? Adecuada, y en casos de emergencia como estos, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o que estos acepten. Esa es la base del derecho internacional. Bueno, ha sido muy breve este intercambio y vamos a continuar con otras cápsulas en otro espacio, pero hay otras personas que van a exponer en este grupo. Entonces, antes de cerrar, 2 palabras o una oración de parte de ustedes al respecto, que vaya redondeando la lectura que hemos tenido el día de hoy. Bueno, gracias. Agradecer por este espacio, porque la situación que me ha pasado a mí con mi empresa es la misma que se está viviendo en el país y probablemente a nivel mundial, en donde se sacrifican muchas economías y alimentos e ingresos de los costarricenses por el beneficio de los que creen tener algún tipo de poder a través del conocimiento. Entonces, a través de este medio solicito al Estado que nos ayude, que determine acciones e instrumentos de apoyo, estrategias que nos puedan ayudar a contrarrestar a la medida de lo posible los efectos negativos sobre nuestras empresas a raíz de esta pandemia. Necesitamos contar con mejores reglas del juego que lleven al compromiso de todos, lo más equitativas posibles en nuestra sociedad internacional, en un mundo donde la incertidumbre es la regla. De acá se desprende la importancia de los criterios universales de justicia y la necesidad de que existan normas por encima de cada gobernante, establecidas en un seno donde el poder se encuentre diluido. Sí, yo hago referencia a una cita textual de la lectura donde dice que las ideas dominantes de justicia y las normas jurídicas en cualquier época no han sido nunca más que las ideas impuestas por los gobernantes. Entonces, el llamado de atención aquí, bajo esta reflexión a la que nos lleva el autor, sería a que no dejemos por fuera la consideración de las ideas de todos los grupos involucrados en este juego de poder a la hora de tomar decisiones para poder generar cambios que apunten hacia ese bienestar colectivo en la sociedad. Muchas gracias. Para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, sin afán de ser reduccionistas, considerando la cantidad de tiempo, sean idealistas o materialistas, dependiendo de los enfoques de carácter filosófico, bien de dialéctica histórica o bien económica, lo cierto es que el conocimiento es una descripción del mundo material. El ser y la conciencia no podría realizar una separación radical, a pesar de esto que hemos presentado el día de hoy. Los factores culturales, éticos, las prácticas contextuales nos afectan y de cierta forma nos determinan. La ciencia y las instituciones materiales en el mundo transforman el conocimiento que podrían alimentar la toma de decisiones. Eso no asegura que las decisiones estén fundamentadas en la misma y constituyen esa teoría en una verdad o una descripción que muchas veces podría ser difícil de sostener. Y en esos ámbitos tan ambiguos en algunos espacios o tan nebulosos es donde corre el derecho y es donde corre la ética y los valores de cada sociedad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego.